Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 7 y versículo 8. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8 dice así: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste. Sí dice así, ¿verdad? Amén. Amén. Una vez más leamos juntos. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste, ¿a quién? A Abraham. Y lo sacaste del Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jereseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste, ¿qué cumplió? Tu palabra, porque eres, ¿qué es? Justo. Justo. En esta tarde quiero ponerle a esta enseñanza: Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios es justo y es bueno para con todos aquellos que le sirven. Y mire esto también: Dios es bueno, Dios es fiel, aún para aquellos que no han venido a conocer su nombre y a entregar su vida para Él. En estos días se ha puesto tan difícil por todos lados la situación, que es tan fácil de un púlpito o detrás de un púlpito ampararse para agredir aún a aquellos que están sin Cristo. No se diga para la iglesia, para agredir a la iglesia, para agredir a aquellos que no están sin el Señor. Incluso por ahí hay personas que se atreven a llamarles perros y cosas así. Quiero yo mencionarle algo, que cuando nosotros nos dirigimos a un pueblo, sea de Dios o no sea de Dios, no es nuestro. Y el que es de la iglesia, el pueblo que es de la iglesia, es de Cristo, no es nuestro. Por lo cual, para el pueblo que sirve a Dios, tenemos que dirigirnos con muchísimo respeto detrás de un público. Y más aún para aquellos que están sin Cristo, no podemos aún ni ofenderlos, ni maldecirlos, porque tan solo por el hecho de que no vienen a Cristo. Debemos de tener mucho cuidado según las Escrituras cuando juzgamos. Pues dice la palabra de Dios: cuidado, que no haya por ahí juicio hacia otro, porque con la vara que mida está facilito, serás medido. Ahora, si con la iglesia con la que Dios redimió, que Cristo pagó su sangre allá en aquella cruz para hacerlos salvos, tenemos que tener el respeto debido para ello, para la iglesia, porque es la novia de Cristo. Con mucha mayor razón aquellos que no le sirven a Cristo. Le explico por qué, tan sencillo. Porque el hombre y la mujer que aún allá afuera no le sirven a Cristo, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. O sea, no son cualquier cosa el ser humano que anda caminando aún sin Cristo y sin amor. Son seres humanos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Para tomar un púlpito y ofender, necesitamos nosotros, cuando empezamos de esa manera, necesitamos ser perfectos, los que estamos detrás del púlpito. Y vaya que para eso nos falta años luz. ¿Por qué digo años luz? Porque es lo que va a costar llegar un día a la presencia de Cristo, cuando hayamos abandonado este cuerpo de corrupción y estemos en la presencia de Cristo. Entonces seremos perfectos. Mientras seguimos, dice la palabra de Dios, luchando con nuestra carne perversa, con el pecado y con todas esas cosas. Ahora, no nos da
la habilidad ni la facultad, Dios, para que nosotros nos tiremos también a hacer lo malo, ¿no? Sino que tenemos también nosotros que poner de nuestra parte, luchando contra eso, contra el pecado, pero nunca más, o nunca jamás. Mirar nosotros a ver quién peca más, a ver quién peca menos, porque al final de cuentas, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en jueces. Y Dios es justo, y Dios es fiel a sus promesas desde el principio de la creación del hombre. Él es justo y fiel a sus promesas desde que creó al hombre en el huerto del Edén. Pero por alguna manera nos hemos nosotros distanciado de Dios, nosotros hemos hecho diferencias entre nosotros y Dios. No que Dios nos haga diferencia, no, nosotros somos los que hacemos la diferencia. ¿Cómo? Apartándonos. Que no nos empieza a nosotros entrar por nuestra mente, en nuestro corazón, que hay un Dios poderoso, que si nosotros con lealtad comenzamos a acercarnos, a buscar de Él con todo nuestro corazón, sabiendo que Él no falla, que Él existe, que Él es fiel y que Él nos ama, Dios comienza a hacer algo en nuestra vida que nosotros posiblemente ni lo habíamos experimentado. Y en esta lectura que nosotros acabamos de leer allá en Nehemías, Nehemías fue el hombre, era el copero del rey. Fue aquel hombre el cual Dios escogió para que fuera a reconstruir la Jerusalén. Fue el hombre que Dios escogió para que fuera a la construcción, pero cuando él sale a construir aquel lugar, él se encuentra primeramente con una Jerusalén destruida, en cenizas, quebradas, sus puertas hechas pedazos. Pero mediante él va avanzando en la construcción, va obteniendo la victoria, el éxito, lo va obteniendo a través de que él sabe que quien lo había enviado era un Dios que había sido fiel desde el principio, que había sacado a Abraham de aquellas tierras, del Ur de los Caldeos. Les leo una vez más: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, y para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Él había hecho ya algunas promesas. Dios había hecho ya algunas promesas con Abraham desde el principio. En el capítulo 15 del Génesis, nosotros nos encontramos con las primeras promesas que Dios hace a Abraham. No sé si usted sabía, pero Abraham no era judío. Abraham no era israelí. Abraham era un árabe. Pero un árabe que hizo la diferencia en cuanto Dios puso sus ojos en él. Cuando habla la palabra de Dios que lo sacó del Ur de los Caldeos, la Biblia nos está diciendo que lo sacó del área geográfica de Irak, de esas regiones de Irak, que hasta la fecha Irak existe aún todavía. De ahí Dios viene y mira el corazón de Abraham. Dios viene y mira el corazón de Abraham y lo saca de aquel lugar. Lo primero que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde iba Abraham? Abraham, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, que él iba como mirando al invisible, pero sabiendo que él llevaba una promesa, pero que de la promesa que Dios le había dado a Abraham, aún en esa promesa todavía hubo, no que hubiese dudas, pero hubo tiempos en los cuales esos tiempos había que pasar y sufrir procesos en esos tiempos para que él, su transformación, ya era un hombre de fe, era muy anciano ya, era un hombre ya de 90, 100 años. Sara de la misma manera, su esposa, eran personas ya muy ancianas. Abraham le dijo Dios: así como la arena del mar, así será tu descendencia. Usted sabe que para manera de que nosotros podamos tener una descendencia, tenemos que tener descendientes nuestros, ya sea el hombre o la mujer. Tienen que tener descendientes suyos, hijos que vengan de usted, que descienden de usted para traer una descendencia. Dios le había dicho a Abraham:
así como la arena del mar, así tan grande será tu descendencia. ¿No? En ocasiones le digo, mira las estrellas del cielo, que son incontables, así de grande será tu descendencia. Pero Abraham, él en sí, él creía y era un hombre de fe y sabía que Dios era grande y misericordioso. Pero que él no veía el momento de la promesa cumplida en su vida. Él sabía que Dios era grande porque Dios lo había visitado en diferentes ocasiones a Abraham. Dios trató directamente con Abraham, pero él no miraba a qué horas iba a ser cumplida su promesa. Abraham indudablemente, al escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Era muy normal que como ser humano comenzara como, ¿a qué horas? ¿O no le pasa a usted a veces eso? ¿Pero a qué horas? Estoy esperando mi milagro, estoy esperando en ti, Señor, ¿pero cuándo? Y oramos en ocasiones los salmos de David, Señor, no te tardes en hacerme justicia. Pero el tiempo de Dios es eterno. No, para Dios no hay tiempo. Dios sabe exactamente qué está haciendo con nosotros, qué está haciendo con cada uno de ustedes. Y en el tiempo de nosotros, muchas veces es desesperación, incertidumbre, sufrimiento. Y que muchas veces ese sufrimiento, esa incertidumbre nos gana. Mucha gente se aparta del camino de Dios. Mucha gente dice, creo que me está yendo más mal ahora que estoy yendo a la iglesia que cuando no iba a la iglesia. Y se apartan, piensan que entró un dardo encendido del enemigo y te lo atinó muy bien puesto en tu corazón. Quítalo, apártalo de tu vida y sigue buscando, agarrándote de la mano poderosa de Dios, que es el único lugar donde nosotros tenemos refugio. Porque en ocasiones nosotros, mire cómo somos, a veces solamente nosotros leemos ciertas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, y hasta están ya las páginas así descoloridonas, como amarillas, y así hasta de vez en cuando con grasita, ¿verdad? Donde nomás ahí queremos estar en eso, donde son las promesas más que nosotros notamos y que son certeras y que son ciertos, pero no nos queremos mover de allí a otros lugares en la Biblia que son sus promesas y que sus promesas son fieles, y no las abrimos porque por no dejarle le dejo un salmo. No nos queremos salir de la promesa del Salmo 91, que es maravilloso, ¿verdad? Pero no queremos abrir otras promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Recuerde lo que Dios le dijo a Josué al principio: no se apartes del libro de la ley ni de día ni de noche, y todo lo que tú hagas en este libro, en él meditarás de día y de noche, y todo lo que tú hagas prosperará. El Salmo 1, ¿verdad? En el Salmo 1, qué maravilloso salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Son promesas de Dios, y que las promesas de Dios no fallan. Y que nosotros pensamos que se tardan, no se tardan. Las promesas de Dios en el tiempo de nosotros, para nosotros, son perfectas. El apóstol Pedro llega a decir, él comenta en su carta, dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces son parte del proceso que nosotros debemos de ir analizando, viendo y viviendo, para que podamos nosotros ir apegándonos más, y entre más nos vamos apegando, hermanos, a la voluntad de Dios, más vamos entendiendo. No todo, ¿verdad? Imposible poder entender toda la mente de Dios, pero Dios va abriendo camino al entendimiento de acuerdo como es el proceso nuestro, para seguir avanzando y darnos cuenta que Dios es bueno y que lo que Él hace es mucho mejor que lo que nosotros tratamos de hacer. Mire ahí en Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones, por favor.
Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer el 23 también. ¿Lo tenemos? Amén. Mire qué dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Sus misericordias. El 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Y qué quiere decir fidelidad? Que Él es fiel. ¿Y a qué Él es fiel? ¿A qué cosa es fiel Él? A nosotros, a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Mire, las promesas de Dios no se van a cumplir en la materia, sino que las promesas de Dios están puestas y destinadas para cumplirse en cada corazón viviente, aquel que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, que tiene un corazón, que tiene un alma y que tiene un espíritu. Allí es donde Dios está puesto para darle a cada uno de ustedes a saber sus misericordias, que día con día son nuevecitas, nuevas. Pero en ocasiones no nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana? Porque somos en ocasiones de una mente chica, sin que se ofenda, ¿ok? Somos de una mente chica que queremos cosas grandes. ¿Cómo es eso? Bueno, si somos de una mente chica y queremos cosas grandes, y que no es malo que usted desee cosas grandes, no, de ninguna manera, pero cuando usted no puede analizar las cosas pequeñas, las cosas más sencillas de la vida, cuando no puede usted agradecer a Dios por esas cosas tan pequeñitas, aún por una flor, por un arbolito, por un pajarito que se posa en una rama y comienza a cantar. Si lejos de contemplar aquel pajarito y dar gracias a Dios por la naturaleza, por todo lo que Dios nos da para que disfrutemos nosotros como si estamos en un jardín, lejos de dar gracias queremos matar al pajarito de una pedrada. Entonces, no es malo pensar en cosas grandes, no, de ninguna manera. Pero mientras nosotros no podamos descifrar las cosas pequeñas de la naturaleza, la sencillez de la vida, que en un taquito de lo más sencillo que nosotros podamos tener, ahí se ve la mano y la gloria de Dios, en esas cosas pequeñas. Mientras nosotros no sepamos ver todo eso pequeño, ese niño que cuando vas pasando, ese niño que te da una sonrisa, que te dice hola, nuestros seres queridos, nuestras madres, nuestros padres, que aún están ahí todavía, que no podemos en ocasiones nosotros darnos cuenta de la belleza de Dios en todas estas cosas. Sus nietos, sus sobrinos, las travesuras de un niño. Mucha gente piensa que cuando un niño es muy travieso, piensa que es terrible y que sabe a quién se parecería. Dios no lo ve así. Dios voltea y nos mira a nosotros y nos dice: agradece que está sano. Mírame, está sano. Brinca, corre, tira, levanta. Solamente cuídalo. Es tu tarea, cuídalo, que no se golpee. Pero nosotros muchas veces no vemos eso, nos enojamos, renegamos. Y en ocasiones hasta con Dios. ¿Por qué no me diste un niño más pasivo? ¿Cómo lo quieres? ¿En el hospital con mangueras y todo? Oh, Dios nos libre, hermanos. Necesitamos de analizar todos esos puntos en la vida que Dios nos va a ir mostrando mediante el caminar, pero que usted no va a poder descifrarlos ni va a poder verlos mientras usted no se apegue bien a Dios, se abrace de Dios y sepa usted que no nomás por decirlo, sino que en realidad lo vive, que usted está de la mano de Dios. Así
acérquese a la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, porque Él está buscando hijos suyos para cumplir todas sus promesas. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Y vamos a leer hasta el 22. Dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién habla Pablo en Romanos? De Abraham también. De Abraham. De Abraham. Comienza Abraham a entender que eran promesas de Dios y que las promesas de Dios habían que cumplirse. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos 6:13, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Una vez más, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, sino que juró por sí mismo. Dice, vamos a leer hasta el 15. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Entonces, que veníamos hablando en estos días pasados de la promesa, ¿verdad? De la paciencia en días pasados. ¿Qué tan importante es todo esto? Esperando la promesa con paciencia. No desesperarnos en nuestro tiempo, sino esperar en el tiempo cuando sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. La Biblia nos sigue hablando de Abraham. Desde el principio, desde el capítulo 5 del Génesis, la Biblia nos viene hablando de Abraham hasta las últimas cartas paulinas. Qué importante darnos nosotros cuenta que nosotros, hermanos, mientras estemos en Cristo, somos promesa de Abraham. Nos alcanza la bendición de Abraham. Ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Tal vez usted diga, ¿dónde dice eso? La Biblia dice que mientras nosotros estamos en Cristo y por Cristo, somos también herederos de Abraham a las promesas. Y si somos herederos, solamente esperar en Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Muy bien. Abraham, Dios ya le había dicho que multiplicaría su descendencia, pero tenía una compañera Abraham, Sara, que Sara quiere decir madre de naciones, ¿verdad? Él lo quiere decir Sara, madre de naciones. Hasta su nombre, en su nombre Sara tenía la promesa. Y aquella mujer, Sara, aparte de que era estéril y era viejita, le daba risa lo que Dios le estaba prometiendo, le daba risa. Se carcajeaba en su tienda. O sea, ella misma decía, pero ¿cómo yo ya sin costumbre, a mi edad? O sea, ¿cómo es posible que ya sin costumbre yo pueda tener familia? O sea, no, es ilógico. Y le daba risa. Entonces empezó Sara a quererle echar una manita a Dios. Quiso ayudar a Dios, siendo Dios poderoso y teniendo la promesa cumplida. Ellos tenían una servidumbre, una mujer llamada Agar, que venía de descendencia árabe, descendiente de Egipto. Y Sara, queriéndole echar una manita a Dios, le dice a Abraham: mi señor, pues ahí está la hebrea, pues para que se cumpla lo que está diciendo Dios, para que crezca tu descendencia. Mira, allégate a Agar y que venga la descendencia. ¿Sí ve qué modo le quisieron echar la mano a Dios cuando Dios ya les había hecho la promesa? Bueno, Dios permitió que viniera Ismael, que de ahí desciende todos los árabes de Ismael, los ismaelitas.
de Ismael viene el Corán y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues nace Ismael, el hijo de Agar y Abraham, que son grandísimas naciones, que también ahí Dios le dio promesa a Agar y que no permitió que murieran en el desierto, porque toda esa descendencia arábica, toda la península arábica, para que mejor me entienda, toda, que son alrededor de 25 naciones aproximadamente, son de Ismael, de ese hijo de Abraham. Y es por eso que ellos pelean la Jerusalén, por esa razón. Pero hay una diferencia grande. Él no era el hijo de la promesa. Esa es la diferencia. Y es lo que mucha gente no entiende, incluyendo los árabes, que él no era el hijo de la promesa. Pues bueno, nace Ismael. Y viene otra vez Dios y visita a Abraham. Y Dios hace cumplir su promesa en la vida de ellos. Viene Isaac. Nace Isaac y se cumple la promesa de Dios que había hecho desde Génesis 15 y empieza a crecer la descendencia de Abraham. Nosotros vemos en las Escrituras claramente los pensamientos de Sara y de Abraham queriéndole echar una ayudada a Dios. Y mi recomendación es que cuando nosotros querramos echarle la mano a Dios, sea con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia y con nuestro amor hacia Dios. Es la forma que mejor nosotros podemos ayudar a Dios. De esa forma. De otra forma, entramos nosotros a querer ser dioses y eso es muy peligroso. Entonces, por medio de Abraham se van cumpliendo todas las promesas para los judíos, porque de ahí usted sabe que lo trae Dios, lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos y lo lleva por el desierto para entregarle a una tierra donde dice la palabra de Dios que fluiría leche y miel. Y de ahí vienen Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, de las que estuvimos hablando la semana pasada, donde viene José también, el que los mete otra vez a Egipto para darles comida y para ayudar a sus hermanos. Entonces es muy bueno que nosotros estemos al pendiente, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas. Nunca se desespere. Si nosotros en la vida tenemos un reto más grande que todos los retos, es no desesperarnos, tener paciencia. Cuál dura sea la situación, no se desespere. Vemos un montón de ejemplos bíblicos en la Biblia, en la palabra de Dios, que todo a su tiempo, en el tiempo de Dios para nosotros, va a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te recuerdas cuando salieron de Egipto? ¿Cómo Abraham se puso a gritarle a Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué gritas? Ponte en acción, acciona, avanza. No te quedes ahí, avanza. Y es cuando en aquel tiempo Moisés se encontraba entre la espada y la pared. Faraón por un lado, la roca en otra y la mar por otro lado. Y cuando esto pasa, le dijo Dios, ahorita no es tiempo de que llores, que grites, ahorita es tiempo de avanzar. Levanta tu vara. Y es cuando el mar se abre. Muchas veces, hermanos, la situación puede venir de lo más peligroso en nuestra vida, de lo más oscuro en nuestra vida, del sufrimiento más tremendo en nuestra vida. Y pensamos que ya estamos a punto de ser degollados por Faraón o ser ahogados en la mar. Pero es exactamente allí donde Dios levanta su mano de misericordia y nos dice, no llores, levántate, acciona, avanza. Y eso nosotros tenemos que hacer caso a Dios. Si hubo llanto, seca tu llanto. Voltea hacia arriba. Así como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Así levántese, así. Levante sus manos y dígale, Señor, aquí ya no hay otra opción. Yo lo único que tengo es a ti y a nadie más. Y Dios no lo va a avergonzar. Dios no lo va a desamparar. Pues su promesa es del principio, donde dice, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé.
Posiblemente alguien pueda decir en esta tarde, pero esas promesas eran solamente para los judíos, pero da la casualidad que por los judíos viene la salvación nuestra. San Juan capítulo 4. Por los judíos. Otra cosa muy importante, si en la vida de alguien que estamos aquí dentro de la iglesia, si por algún motivo nos escuchan allá afuera por medio de las redes sociales, nunca se le ocurra maldecir un judío. Por favor, no lo haga. No lo haga. Génesis capítulo 15. Dice la palabra de Dios, porque yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te